El candor del padre Brown, por Gilbert Chesterton. Aristide Valentin, jefe de la policía de París, se retrasaba y algunos de sus invitados a cenar empezaron a llegar antes que él. Sin embargo, Iván, su criado de confianza, los tranquilizó. Iván era un viejo con una cara casi tan gris como sus bigotes, atravesada por una cicatriz que siempre estaba sentado a una mesa en el vestíbulo, cuyas paredes estaban cubiertas de armas. La casa de Valentin era quizá tan extraña y célebre como su dueño. Era una casa vieja, con paredes altas y altos álamos que casi colgaban sobre el Sena, pero la mayor peculiaridad y quizá el valor policial de su arquitectura era la siguiente. No había más salida que la de la puerta principal, protegida por Iván y su armería. El jardín era grande y cuidado, y había muchos accesos a él desde la casa, pero no había salida desde el jardín al mundo exterior. Estaba rodeado de un elevado muro, liso e inescalable, con pinchos en lo alto. No era un mal jardín, probablemente para que pudiera meditar en él un hombre al que unos 100 criminales habían jurado matar. Iván explicó a los invitados que su anfitrión había telefoneado que se veía retenido unos 10 minutos. Para decir la verdad, estaba ultimando ciertas cuestiones sobre ejecuciones y otros desagradables asuntos, y aunque estos deberes le resultaban profundamente repulsivos, siempre los desempeñaba con precisión. Implacable en la persecución de los criminales, era muy indulgente en cuanto a su castigo. Desde que había mostrado su superioridad absoluta en los métodos policiales franceses y en gran medida europeos, había aplicado honorablemente su gran influencia para mitigar las sentencias y mejorar las cárceles. Era uno de los grandes librepensadores franceses humanitarios, y lo único malo de esas personas es que convierten la misericordia en algo aún más frío que la justicia. Cuando llegó, Valentin venía ya vestido de etiqueta con el botón rojo. Era la suya una figura elegante, con su negra barba salpicada de canas. Atravesó la casa hasta su estudio que daba al jardín. La puerta de acceso a éste estaba abierta y después de guardar cuidadosamente bajo llave su maletín en su lugar oficial, permaneció durante un momento en la puerta abierta mirando hacia el jardín. Una luna nítida peleaba por vencer los restos evanescentes de una tormenta, y Valentin la contemplaba con una actitud pensativa e infrecuente en la naturaleza científica como la suya. Quizás las naturalezas científicas tienen alguna premonición psíquica de lo que se va a convertir en el más tremendo problema de sus vidas. Pero si tal era su talante oculto, el hecho es que se recuperó muy pronto porque sabía que era tarde y que sus invitados habían empezado a llegar. Una ojeada al entrar en el salón le bastó para asegurarse de que en cualquier caso su principal invitado no estaba allí. Vio a los otros pilares de la reunión. Lord Galloway, el embajador inglés, un viejo colérico con una cara rojiza como una manzana que llevaba la cinta azul de la Orden de la Jarretera. Vio a Lady Galloway, delgada como un hilo, de pelo plateado y rostro sensible y altivo. Vio a su hija, Lady Margaret Graham, una muchacha pálida y bonita con cara de diablillo y cabello cobrizo. Vio a la duquesa de Mont Saint-Michel, opulenta dama de ojos negros, y con ella a sus dos hijas, también opulentas y de ojos negros. Vio al doctor Simon, un típico científico francés con gafas, castaña barba puntiaguda y una frente surcada de esas arrugas paralelas que son el precio de la altanería, ya que se producen de tanto levantar las cejas. Vio al padre Brown de Copthall, Essex, a quien había conocido hacía poco en Inglaterra. Vio, quizá con más interés que a los demás, a un hombre alto de uniforme que había saludado con una inclinación cortés a los Galloway sin que éstos le correspondieran muy calurosamente, y que ahora se dirigía solo a presentar sus respetos al anfitrión. Era el comandante O'Brien de la Legión extranjera francesa. Era un hombre delgado, con aire fanfarrón, completamente afeitado, de pelo negro y ojos azules, y, como correspondía a un oficial de un regimiento célebre por sus victoriosos fracasos y por sus logrados suicidios, tenía un aspecto a la vez animoso y melancólico. Por nacimiento era un caballero irlandés, y de muchacho había conocido a los Galloway, especialmente a Margaret Graham. Había abandonado su país a causa de una acumulación de deudas y ahora manifestaba su absoluto menosprecio de la etiqueta británica, exhibiéndose por todos lados de uniforme, con sable y espuelas incluidos. Cuando saludó a la familia del embajador, Lord y Lady Galloway se inclinaron fríamente y Lady Margaret miró para otro lado.
pero fueran las que fueran las razones por las que esa gente pudieran tener, desde hacía mucho tiempo, un interés mutuo, su distinguido anfitrión no se sentía especialmente interesado por ellos. Ninguno de ellos, al menos desde su punto de vista, era el invitado de honor. Valentin esperaba por razones especiales a un hombre de fama mundial cuya amistad había logrado durante uno de sus viajes triunfales como gran detective por los Estados Unidos. Esperaba a Julius K. Brain, un multimillonario cuyos colosales e incluso aplastantes donativos a credos religiosos de menor cuantía había organizado fácil diversión y entretenimiento y una aún más fácil celebración en la prensa americana y británica. Nadie sabía con certeza si el señor Brain era ateo o mormón o partidario de la ciencia cristiana, pero estaba siempre dispuesto a llenar de dinero cualquier recipiente intelectual, siempre que se tratara de algo nuevo. Uno de sus pasatiempos era esperar la aparición del Shakespeare americano, un pasatiempo que requería más paciencia que la pesca con caña. Admiraba a Walt Whitman, pero pensaba que Luke P. Tanner, de París, Pensilvania, era muchísimo más progresista que Whitman. Le gustaba todo lo que le parecía progresista. Valentin le parecía progresista, con lo que le hacía una grave injusticia. La sólida aparición de Julius K. Brain en la sala fue tan decisiva como una campana que anunciara la cena. Tenía la gran cualidad de la que muy pocos podemos jactarnos, de que su presencia fuera tan notoria como su ausencia. Era un individuo gigantesco, tan grueso como alto, vestido con traje de etiqueta negro, sin que leontina o sortija alguna animaran el conjunto. Su cabello era blanco y lo llevaba cepillado hacia atrás como los alemanes. Su rostro era congestivo, ardiente y angelical, con un oscuro mechón de pelo bajo, el labio inferior que daba un aire teatral, e incluso mefistofélico, a un rostro que sin él habría parecido infantil. Sin embargo, los ocupantes del salón no pudieron contemplar durante mucho tiempo al salón, ni al célebre americano. Su retraso había creado ya un problema doméstico y fue conducido a toda velocidad al comedor con Lady Galloway del brazo. Los Galloway eran amables y sencillos, salvo en lo que concernía a una sola cuestión. Mientras Lady Margaret no tomara el brazo del aventurero O'Brien, su padre se mostraría satisfecho. Y no lo había hecho, sino que había entrado decorosamente del brazo del doctor Simón. Sin embargo, el viejo Galloway se mostraba inquieto y casi maleducado. Durante la cena se mostró suficientemente diplomático, pero cuando a la hora de los cigarros, tres de los hombres más jóvenes, Simón el médico, Brown el cura y el menoscabado O'Brien, el exiliado de uniforme extranjero, desaparecieron para unirse a las damas o fumar en el invernadero, el diplomático inglés empezó a mostrarse muy poco diplomático. Cada 60 segundos le atenazaba el temor de que el bribón de O'Brien podría estar haciendo alguna seña a Margaret. Prefería no pensar cómo. Se había quedado solo tomando café con Brain, el canoso yanqui que creía en todas las religiones, y con Valentin, el francés de cabellos grises que no creía en ninguna. Ambos podían discutir entre sí, pero ninguno de los dos podía apelar a él. Al cabo de un rato, ese juego dialéctico progresista se había vuelto absolutamente tedioso. Lord Galloway se levantó y buscó el salón. Se perdió durante unos 6 o 7 minutos por largos pasillos, hasta que oyó la voz aguda y didáctica del médico y luego la voz apagada del cura, seguidas de una risa general. Esos también estaban probablemente discutiendo sobre ciencia y religión, pensó con profundo fastidio Galloway, pero en cuanto abrió la puerta del salón solo vio una cosa. Vio lo que no había. Vio que el comandante O'Brien estaba ausente y que Lady Margaret también estaba ausente. Galloway salió impacientemente del salón, como antes lo había hecho del comedor, y recorrió a grandes zancadas el pasillo una vez más. La idea de proteger a su hija de ese inútil de irlandés, argelino, se había convertido en algo fundamental e incluso obsesivo para él. Cuando se dirigía hacia la parte de atrás de la casa, donde estaba el estudio de Valentin, le sorprendió encontrarse con su hija, que pasó rápidamente junto a él con rostro pálido y desdeñoso, lo cual constituía un segundo enigma. Si había estado con O'Brien, ¿dónde estaba O'Brien? Si no había estado con O'Brien, ¿dónde había estado? Con una especie de sospecha senil y apasionada, caminó a tientas hacia la oscura parte trasera de la mansión y, finalmente, encontró una puerta de servicio que daba al jardín. La luna, con su forma de cimitarra, había rasgado el cielo y barrido todo rastro de la tormenta,
La luz plateada iluminaba el jardín entero. Una alta figura vestida de azul atravesaba el césped hacia la puerta del estudio. El brillo de un plateado rayo de luna sobre las bocamangas de su uniforme revelaba que se trataba del comandante O'Brien. O'Brien desapareció por la puerta del estudio dejando a Lord Galloway de un humor indescriptible, a la vez furibundo y confuso. El jardín de plata azulada, como una escena de un teatro, parecía burlarse de él con toda esa ternura tiránica contra la que su autoridad mundana luchaba. Los pasos largos y elegantes del irlandés lo llenaban de rabia como si él fuese un rival en vez de un padre. La luz de la luna le irritaba profundamente. Se sentía prisionero, como hechizado, en un jardín de trovadores, un paisaje de Watteau. Galloway, deseoso de sacudirse todas esas tiernas imbecilidades mediante la palabra, siguió rápidamente los pasos de su enemigo. Al hacerlo tropezó con un árbol o una piedra en la hierba y miró hacia abajo, primero con irritación y luego con curiosidad. Un instante después la luna y los altos álamos contemplaron un espectáculo insólito. Un anciano diplomático inglés que corría a toda velocidad gritando y aullando al mismo tiempo. Sus roncos gritos atrajeron a la puerta del estudio la faz pálida, los anteojos relucientes y el ceño preocupado del doctor Simón, que oyó las primeras palabras inteligibles del aristócrata. Lord Galloway gritaba: «¡Un cadáver en la hierba! ¡Un cadáver manchado de sangre!». Por lo menos se había olvidado por completo de O'Brien. «Debemos informar en el acto a Valentán», dijo el médico, cuando el otro le hubo descrito entrecortadamente todo lo que se había atrevido a examinar. «Es una suerte que esté aquí». No bien acabada de decir esas palabras, cuando el gran detective entró en el estudio atraído por los gritos, resultó casi divertido observar su típica transformación. Había entrado con la preocupación normal de un anfitrión y de un caballero, temiendo que un invitado o un sirviente hubieran enfermado. Cuando se le informó del sangriento suceso, su gravedad adquirió inmediatamente aspecto inteligente y oficial, pues esta situación, aunque repentina y horrible, le competía. «Es extraño, caballeros», dijo mientras se apresuraba a salir del jardín, «que yo, que he investigado misterios por todo el mundo, me encuentre ahora con uno en mi propia casa. Pero, ¿cuál es el lugar?». Atravesaron el césped con menos facilidad, ya que había empezado a levantarse una ligera bruma desde el río. Sin embargo, guiados por el trastornado Galloway, encontraron el cuerpo hundido en la alta hierba. El cuerpo de un hombre muy alto y de anchas espaldas. Yacía boca abajo de manera que solo podían ver que estaba vestido de negro y que su gran cabeza era calva, con la excepción de un mechón o dos pelos castaños que se adherían a su cráneo como algas mojadas. De su rostro caído reptaba una serpiente escarlata de sangre. «Por lo menos», dijo Simón en tono profundo y extraño, «no es nadie de nuestro grupo». «Examínelo, doctor», exclamó con tono bastante cortante Valentán. «Quizá no esté muerto». El doctor se inclinó. «Aún no está frío del todo, pero no cabe duda de que está muerto. Ayúdenme a levantarlo». Lo levantaron cuidadosamente una pulgada del suelo y todas las dudas sobre si estaba realmente se disiparon inmediatamente y de una manera horrible. La cabeza cayó por separado. Había sido completamente arrancada del cuerpo. Quienquiera que le hubiera cortado la garganta se las había arreglado para cortar el cuello también. Incluso Valentán parecía ligeramente espantado. «Debía de tener la fuerza de un gorila», murmuró con un estremecimiento, a pesar de estar acostumbrado a los horrores anatómicos. El doctor Simón levantó la cabeza. Tenía unos ligeros cortes en torno al cuello y la mandíbula, pero la cara no presentaba heridas sustanciales. Era una cara grande, amarillenta, a la vez hundida e hinchada, con nariz aguileña y párpados pesados. Parecía la cara de un perverso emperador romano, con algo que quizás recordaba también a un emperador chino. Todos los presentes parecían mirarla con la total frialdad del desconocimiento. No había más que señalar sobre el cadáver, excepto que al levantar el cuerpo habían visto el blanco brillo de una pechera manchada del rojo brillante de la sangre. Como el doctor Simón había dicho, el hombre no había formado parte del grupo de invitados, pero bien podría haber tratado de unirse a él, ya que había venido vestido para la ocasión. Valentán se arrodilló y examinó la hierba y el terreno con la mayor atención profesional en una extensión de unas 20 yardas en torno al cuerpo, con la ayuda menos hábil del médico y de una manera difusa del aristócrata inglés.
Su rastreo no produjo el menor resultado, excepto unas pocas ramas rotas o cortadas de muy pequeño tamaño que Valentán recogió para examinarlas un momento y luego desechó. Ramas, dijo gravemente. Ramas y un completo desconocido con la cabeza cortada. Eso es todo lo que hay en el césped. Se produjo un silencio casi inquietante y luego el desconcertado Galloway exclamó súbitamente: ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí junto a la pared del jardín? Una figura pequeña, con una cabeza absurdamente grande que oscilaba a la luz de la luna, se les acercaba. A primera vista parecía un trasgo, pero resultó ser el inofensivo curita a quien habían dejado en el salón. Qué curioso, dijo suavemente. ¿Se han dado cuenta de que no hay puertas en este jardín? Valentán había fruncido sus negras cejas, algo enfadado, como siempre le ocurría por principio, a la vista de una sotana, pero era un hombre demasiado justo para negar lo adecuado de la observación. Tiene usted razón, dijo. Antes de averiguar cómo lo mataron, tendríamos que averiguar cómo llegó hasta aquí. Escúchenme, caballeros. Si esto se puede hacer sin detrimento de mi posición y mis deberes, ¿estarán ustedes de acuerdo en que sería mejor que ciertos nombres importantes no aparezcan relacionados con esta situación? Hay damas, señores, y un embajador extranjero. Si se determina que se trata de un crimen, entonces tenemos que investigarlo como tal, pero hasta ese momento puedo actuar según mi propia discreción. Yo soy el jefe de la policía, una figura tan pública que me puedo permitir el lujo de actuar privadamente. Por Dios que eliminaré toda sospecha sobre cada uno de mis invitados antes de llamar a mis subordinados para que busquen al culpable. Caballeros, por su honor permanecerán ustedes en esta casa hasta mañana al mediodía. Hay habitaciones suficientes para todos. Simón, creo que usted sabe dónde encontrar a mi criado. Iván, en el vestíbulo. Es un hombre de confianza. Dígale que deje de guardia a otro criado y que venga aquí inmediatamente. Lord Galloway, usted es la persona más indicada para decir a las señoras lo que ha ocurrido e impedir el pánico. Ellas deben quedarse también. El padre Brown y yo nos quedaremos con el cuerpo. Cuando Valentán se manifestaba con toda su autoridad, era obedecido como a toque de corneta. El doctor Simón atravesó la armería y localizó a Iván, el detective privado del detective público. Galloway fue al salón y dio la noticia con suficiente tacto, de modo que cuando el grupo se completó, las señoras ya se habían asustado y tranquilizado de nuevo. Entretanto, el buen sacerdote y el buen ateo permanecían a la cabeza y a los pies del muerto, inmóviles a la luz de la luna, como estatuas que simbolizaran sus dos posturas filosóficas ante la muerte. Iván, el hombre de confianza de la cicatriz y los bigotes, salió disparado de la casa y atravesó corriendo el césped hasta llegar a Valentán, como un perro que acude junto a su amo. Su rostro lívido aparecía muy animado por esta doméstica historia detectivesca, y había en él una ansia casi desagradable al pedir permiso a su amo para examinar los restos. Sí, mire usted si quiere, Iván, dijo Valentán, pero no se entretenga. Tenemos que entrar y estudiar esto a fondo en la casa. Iván levantó la cabeza y casi la dejó caer. Pero, exclamó sin aliento, si es... No, no es... No puede ser. ¿Conoce usted a este hombre, señor? No, dijo Valentán con indiferencia. Será mejor que entremos. Entre varios llevaron el cadáver hasta un sofá del estudio y luego se dirigieron al salón. El detective se sentó ante un escritorio lentamente e incluso con cierta vacilación, pero su mirada era la férrea mirada de un juez en un tribunal. Hizo unas rápidas anotaciones en un papel que había ante él y luego dijo bruscamente: ¿Está todo el mundo aquí? Falta el señor Brain, dijo la duquesa de Mont Saint-Michel, mirando a su alrededor. No, dijo Lord Galloway con voz ronca y áspera, y tampoco el señor Neil O'Brien, me parece. Yo vi a este caballero caminando por el jardín cuando el cuerpo estaba todavía caliente. Iván, dijo el detective, vaya usted y haga venir al comandante O'Brien y al señor Brain. Este último, me consta, está acabando un cigarro en el comedor. Creo que el comandante O'Brien está paseando arriba y abajo por el invernadero, pero no estoy seguro. El fiel servidor se apresuró a salir de la habitación y antes de que alguien pudiera moverse o hablar, Valentán procedió a su exposición con la misma marcial rapidez. Todos ustedes saben que ha aparecido un cadáver en el jardín con la cabeza completamente separada del cuerpo. Doctor Simón, usted lo ha examinado. ¿Cree usted que cortar la garganta de un hombre de esa forma requeriría una gran fuerza física o quizás solo un cuchillo muy afilado?
Yo diría que no se podría hacer con un cuchillo en modo alguno, dijo el médico, que estaba pálido. ¿Tiene usted alguna idea? Continuó Valentán, ¿de con qué instrumento podría hacerse? Dentro de las probabilidades actuales, la verdad es que no, dijo el médico, arqueando las cejas penosamente. No es fácil cortar un cuello, aunque sea torpemente, y aquí se trata de un corte muy limpio. Se podría hacer con una hacha de guerra, o con una vieja hacha de verdugo, o con una espada antigua de las que manejaban con las dos manos. Pero por Dios, exclamó la duquesa casi histérica, aquí no hay espadas de dos manos ni hachas de guerra. Valentán seguía con el papel que tenía ante sí. Dígame, exclamó mientras seguía escribiendo con rapidez, ¿podría haberse hecho con un sable largo francés de caballería? Se oyeron unos golpes suaves en la puerta, que por alguna razón absurda helaron la sangre a los presentes, como los golpes en Macbeth. En medio de ese helado silencio, el doctor Simón logró decir: «Un sable. Sí, supongo que se podría». «Gracias», dijo Valentán. «Entre, Iván». El hombre de confianza abrió la puerta e hizo entrar al comandante O'Brien, al que había encontrado por fin paseando de nuevo por el jardín. El oficial irlandés se detuvo en el umbral desafiante y descompuesto. «¿Qué es lo que quieren de mí?», exclamó. «Siéntese, por favor», dijo Valentán con tono sereno y afable. «Ah, ¿no lleva usted su espada? ¿Dónde está?» «La dejé sobre la mesa de la biblioteca», dijo O'Brien con un acento irlandés más pronunciado debido a su alteración. «Era un fastidio, se enganchaba». «Iván», dijo Valentán, «por favor, traiga la espada del comandante de la biblioteca». Luego, cuando el sirviente desapareció, dijo: «Lord Galloway, le vio a usted abandonando el jardín justo antes de encontrar el cadáver. ¿Qué hacía usted en el jardín?» El comandante se dejó caer precipitadamente en una silla. «Oh», exclamó con puro acento irlandés, «admiraba la luna. Comulgaba con la naturaleza, muchacho». Se produjo un pesado y largo silencio hasta que volvieron a oírse los golpes en la puerta. Iván reapareció llevando una vaina de acero vacía. «Esto es todo lo que he encontrado», dijo. «Colóquelo sobre la mesa», dijo Valentán sin levantar los ojos. Se produjo un silencio inhumano en la habitación, semejante a la oleada inhumana de silencio que rodea el banquillo del asesino condenado a muerte. Las débiles exclamaciones de la duquesa hacía ya rato que habían cesado. El inmenso odio del Lord Galloway se sentía satisfecho e incluso calmado. Se oyó una voz completamente inesperada. «Creo que yo puedo decírselo», exclamó Lady Margaret con esa voz clara y temblorosa con la que habla en público una mujer valiente. «Le puedo decir lo que el señor O'Brien hacía en el jardín, ya que él se siente obligado a callar. Me pedía en matrimonio. Yo lo rechacé. Dije que en mis circunstancias familiares solo le podía ofrecer mi respeto. Se enfadó un poco al oírme. Mi respeto no le parecía gran cosa. Me pregunto», añadió con una tenue sonrisa, «si ahora lo apreciará. Porque ahora se lo ofrezco. Juraré en cualquier parte que nunca hizo una cosa así». Lord Galloway se había acercado a su hija y la increpaba en lo que oía, y creía ser un tono de voz muy bajo. «Cállate, Maggie», dijo con un potente murmullo. «¿Por qué habrías de proteger a ese tipo? ¿Dónde está su espada? ¿Dónde está su maldita...?» No acabó la frase debido a la peculiar mirada que su hija le lanzó, una mirada que atrajo a todo el grupo como un terrible imán. «Viejo imbécil», dijo ella en voz baja, sin la menor compasión en ella. «¿Qué te crees que tratas de probar? Te digo que este hombre es inocente mientras estuvo conmigo, pero si no es inocente, seguía estando conmigo. Si asesinó a un hombre, ¿quién es la persona que debió haberlo visto, que debió al menos saberlo? ¿Tanto odias a Neil como para poner a tu propia hija...» Lady Galloway gritó. Todos estaban inmóviles, estremecidos por su proximidad a una de esas tragedias satánicas que han ocurrido antes a los enamorados. Vieron los orgullosos y pálidos rostros de la aristocracia escocesa y de su enamorado, el aventurero irlandés, como viejos retratos en una casa oscura. El largo silencio estaba lleno de amorfos recuerdos históricos de esposos asesinados y amantes envenenadores. En medio de ese silencio enfermizo, una voz inocente dijo: «¿Era un cigarro muy largo?». El cambio de tema fue tan brusco que tuvieron que volverse para ver quién había hablado. «Me refiero», dijo el diminuto padre Brown desde una esquina de la habitación, «me refiero al cigarro que está terminando de fumar el señor Brain. Parece casi tan largo como un bastón».
A pesar de lo absurdo de esas palabras, Valentán levantó la cabeza con asentimiento, a la par que irritación. Tiene usted razón, observó cortante. Iván, vaya a buscar de nuevo al señor Brain y tráigalo aquí inmediatamente. Una vez hubo salido su factotum, Valentán se dirigió a la joven con una seriedad desconocida. Lady Margaret, dijo, todos sentimos, estoy seguro, tanto gratitud como admiración por su acción de no considerar su propia dignidad y explicar la conducta del comandante, pero todavía queda un espacio de tiempo sin explicar. Según entiendo, Lord Galloway se cruzó con usted entre el estudio y el salón, y hasta unos minutos más tarde no encontró el jardín y al comandante paseando todavía por él. Tiene usted que recordar, replicó Margaret con una leve ironía en su voz, que yo acababa de rechazarlo, así que no era fácil que regresáramos juntos. En cualquier caso, él es un caballero y se quedó atrás, y por eso ahora lo acusan de asesinato. En esos pocos minutos, dijo gravemente Valentán, realmente él podría. Volvieron a oírse los golpes en la puerta e Iván asomó su rostro lleno de cicatrices. Perdón, señor, dijo, pero el señor Brain ha abandonado la casa. Abandonado la casa, exclamó Valentán, poniéndose en pie por primera vez. Se ha ido. Se ha largado, evaporado, replicó Iván en tono chistoso. Su sombrero y su abrigo se han evaporado también, y le diré algo que lo remata. Corrí fuera de la casa para buscar algún rastro de él y encontré uno, y bien grande, por cierto. ¿Qué quiere usted decir? Preguntó Valentán. Se lo enseñaré, dijo el criado, y reapareció con un desnudo y reluciente sable de caballería manchado de sangre en la punta y en el filo. Todos lo miraron como si fuera un rayo, pero el experto Iván continuó tranquilamente. Lo encontré, dijo, tirado entre los arbustos a 50 yardas en la carretera hacia París. En otras palabras, lo encontré justo donde su respetable señor Brain lo arrojó cuando huía. Otra vez se hizo un silencio, aunque diferente al anterior. Valentán cogió el sable, lo examinó, reflexionó con natural concentración y luego se volvió respetuosamente hacia O'Brien. Comandante, dijo, confío en que estará usted dispuesto a entregar esta arma si se necesita para un examen policial. Entretanto, añadió colocando el acero de nuevo en la sonora vaina, permítame que le devuelva su espada. Los presentes a duras penas pudieron abstenerse de aplaudir ante el simbolismo militar de la acción. En verdad, para Neil O'Brien, el gesto representó un cambio radical en su existencia. Cuando volvió a vagar por el misterioso jardín a la luz del amanecer, la trágica futilidad que habitualmente reflejaba su semblante había desaparecido. Ahora era un hombre con muchas razones para sentirse feliz. Lord Galloway era un caballero, y le había presentado sus disculpas. Lady Margaret era algo más que una dama. Era una mujer, al menos, y quizá le había dado algo mejor que una disculpa mientras paseaban entre los viejos macizos de flores antes del desayuno. Todo el grupo se mostraba más aliviado y humano, porque aunque el misterio de la muerte seguía existiendo, la sospecha ya no recaía sobre ninguno de ellos, y se alejaba a toda velocidad hacia París con el extraño millonario, un hombre al que apenas conocían. El demonio había sido expulsado de la casa, se había expulsado a sí mismo. Sin embargo, el misterio permanecía, y cuando O'Brien se dejó caer en un banco del jardín junto al doctor Simón, este dedicado y científico personaje volvió sobre él inmediatamente sin gran participación de O'Brien, cuyos pensamientos eran de un tipo más agradable. Francamente, no puedo decir que el asunto me interese mucho, dijo el irlandés, especialmente ahora que todo parece bastante claro. Al parecer, Brain odiaba por alguna razón a este extraño. Lo atrajo al jardín y lo mató con mi espada. Después huyó a la ciudad tirando la espada al irse. A propósito, Iván dice que el muerto llevaba $1 americano en el bolsillo, así que era un compatriota de Brain y eso parece probarlo. No veo ninguna dificultad en el asunto. Hay 5 dificultades colosales, dijo el médico con tono calmoso, como altos muros cercados por otros muros. No me entienda usted mal. No dudo de que Brain lo hiciera. Su huida, pienso, lo prueba. Pero ¿cómo lo hizo? Primera dificultad. ¿Por qué había de matar un hombre a otro hombre con un pesado y enorme sable cuando casi podría matarlo con una navaja de bolsillo y volvérsela a guardar? Segunda dificultad. ¿Por qué no hubo ruidos ni gritos? ¿Es frecuente que un hombre vea que alguien se le acerca agitando una cimitarra y se quede tan tranquilo? Tercera dificultad.
Un sirviente vigiló la puerta principal toda la noche y en el jardín de Valentán no puede entrar ni una rata por ningún otro acceso. ¿Cómo entró el muerto en el jardín? Cuarta dificultad, dadas esas mismas circunstancias, ¿cómo salió Brain del jardín? ¿Y la quinta? Dijo Neil con los ojos fijos en el cura inglés que avanzaba lentamente hacia ellos por el sendero. Supongo que es una minucia, dijo el médico, pero es algo extraña. Cuando vi por primera vez cómo había sido cortada la cabeza, supuse que el asesino había asestado más de un golpe, pero cuando la examiné, encontré muchos cortes a través de la sección truncada. En otras palabras, esos cortes se produjeron después de que la cabeza hubiera sido cortada. Odiaba a Brain tan encarnizadamente a su enemigo que se quedó junto al cuerpo golpeándole con el sable a la luz de la luna. Horrible, dijo Brian estremeciéndose. Brown, el curita, había llegado mientras hablaban y había esperado con su característica timidez a que hubiesen terminado. Luego dijo torpemente: «Oigan, siento interrumpir, pero me han enviado para que les dé la noticia». «¿Noticia?», repitió Simón y lo miró trabajosamente a través de sus anteojos. «Sí, lo siento», dijo el padre Brown suavemente. «Ha habido otro asesinato». Los dos hombres se levantaron de un salto haciendo tambalear el banco. «Y lo que es más extraño aún», continuó el cura con sus apagados ojos fijos en los rododendros, «es que es de la misma repugnante especie. Es otra decapitación. Encontraron la segunda cabeza sangrando en el río, a unas pocas yardas de la ruta de Brain hacia París, así que suponen que él... «¡Dios mío!», exclamó O'Brien. «¿Es Brain un obseso?» «Hay vendetas americanas», dijo sin inmutarse el sacerdote. Luego añadió: «¿Quieren que vaya usted a la biblioteca para verla?». El comandante O'Brien siguió a los otros hacia el lugar de la investigación, sintiéndose claramente mareado. Como soldado le producía horror toda esa carnicería clandestina. ¿Cuándo iban a parar todas esas horribles amputaciones? Primero arrancaban una cabeza y luego otra. En este caso, se decía a sí mismo amargamente, no era cierto el dicho de que dos cabezas salen más que una. Al atravesar el estudio, casi se tambaleó ante una coincidencia espeluznante. Sobre la mesa de Valentán yacía el dibujo coloreado de una tercera cabeza sangrante, y era la cabeza del propio Valentán. Un segundo vistazo le hizo darse cuenta de que se trataba solamente de un periódico nacionalista llamado La Guillotina, que presentaba cada semana a uno de sus oponentes políticos con los ojos en blanco y los rasgos distorsionados después de la ejecución. Valentán era un anticlerical bastante notorio, pero Brian era un irlandés, con una especie de castidad hasta en sus pecados, y le subió una náusea ante esa gran brutalidad del intelecto que solo pertenece a Francia. Sintió a París como un todo, desde las figuras grotescas de las catedrales góticas hasta las burdas caricaturas de los periódicos. Recordó las gigantescas burlas de la Revolución, vio la ciudad entera como una fuerza repelente, desde el sanguinario dibujo sobre la mesa de Valentán hasta el lugar donde, sobre una montaña y un bosque de gárgolas, el gran demonio sonríe con una mueca horrible sobre Notre Dame. La biblioteca era larga, baja y oscura. La escasa luz que entraba se filtraba por unas persianas bajas y todavía tenía los tintes rosados del amanecer. Valentán y su sirviente Iván los esperaban a la cabecera de un escritorio largo y ligeramente inclinado, sobre el que yacían los despojos mortales que parecían enormes en la penumbra. El negro y voluminoso cuerpo y el rostro amarillento del hombre hallado en el jardín no parecían haber cambiado sustancialmente. La segunda cabeza, que había sido rescatada de entre los juncos del río esa mañana, yacía goteando a su lado. Los hombres de Valentán seguían tratando de recuperar el resto del segundo cadáver que suponían flotaba por algún lado. El padre Brown, que no parecía ser en absoluto tan impresionable como O'Brien, se acercó a la segunda cabeza y la examinó cuidadosamente con su típico parpadeo. Era poco más que una maraña de pelo blanco mojado, ribeteado de fuego plateado a la luz roja y uniforme de la mañana. La cara, que parecía de un tipo poco agraciado, purpúreo y quizá criminal, había sufrido muchos golpes contra los árboles y las piedras mientras se revolvía en el agua. «Buenos días, comandante O'Brien», dijo Valentán con tranquila cordialidad. «Supongo que está usted enterado del último experimento en carnicería de Brain». El padre Brown seguía inclinado sobre la cabeza de pelo blanco y sin levantar los ojos. Dijo: «Supongo que es totalmente seguro que Brain cortó también esta cabeza».
Bueno, parece de sentido común, dijo Valentán con las manos en los bolsillos. Asesinado de la misma manera que el otro, encontrado a pocas yardas del otro y cortado con la misma arma que sabemos se llevó consigo. Sí, sí, ya lo sé, replicó sumisamente el padre Brown. Sin embargo, sabe usted, dudo que Brain haya cortado esta cabeza. ¿Por qué no? Preguntó el doctor Simón con su mirada racional. Pues bien, doctor, dijo el sacerdote levantando sus ojos parpadeantes. ¿Puede un hombre cortar su propia cabeza? No lo sé. O'Brien sintió como si un universo enloquecido le aplastara los oídos, pero el doctor saltó hacia adelante con impetuoso sentido práctico y echó hacia atrás el húmedo cabello blanco. Ah, no hay la menor duda de que es Brain, dijo el cura calmosamente. Tenía exactamente esa hendidura en la oreja izquierda. El detective, que había estado mirando al sacerdote fijamente con ojos relampagueantes, abrió su apretada boca y dijo con tono cortante: «Parece usted saber mucho de él, padre Brown». «Así es», dijo el hombrecillo con sencillez. «Lo he visto con frecuencia durante unas cuantas semanas. Estaba considerando hacerse católico». Los ojos de Valentán brillaron con el fulgor del fanatismo. Se aproximó al sacerdote con los puños cerrados. «Y quizá», exclamó violentamente con un gesto de desprecio, «quizá estaba considerando también dejar todo su dinero a su iglesia». «Quizá lo estaba», dijo sin inmutarse Brown. «Es posible». «En ese caso», exclamó Valentán con una horrenda sonrisa, «puede usted en efecto saber mucho de él, de su vida y de su...». El comandante O'Brien puso una mano sobre el brazo de Valentán y dijo: «Abandone usted esas tonterías calumniosas o puede que aún haya más espadas». Pero Valentán, bajo la firme y humilde mirada del sacerdote, ya se había recuperado. «Bien», dijo cortantemente, «las opiniones privadas de la gente pueden esperar. Ustedes, caballeros, están aún obligados a permanecer aquí, según prometieron. Tienen que cumplir y hacer cumplir esa promesa. Iván les dirá cualquier otra cosa que deseen saber. Yo tengo que trabajar y escribir a las autoridades. No podemos silenciar esta situación por más tiempo. Estaré escribiendo en mi estudio, por si hay más noticias». «¿Hay alguna otra noticia, Iván?», preguntó el doctor Simón, mientras el jefe de policía abandonaba la habitación. «Solo una cosa más, creo, señor», dijo Iván con un gesto que acentuaba aún más las arrugas de su aventajado y grisáceo rostro. «Pero es importante también, a su modo. Se refiere al pobre idiota ese que encontraron en el jardín», y señaló sin fingir el menor respeto al grueso cuerpo negro de cabeza amarilla. «Hemos averiguado quién es, por lo menos». «Cáspita», exclamó el asombrado médico. «¿Y quién es?» «Su nombre era Arnold Becker», dijo el ayudante del detective, «aunque usaba muchos alias. Era un bribonzuelo errabundo y se sabe que estuvo en América. Así es como Brain entró en relación con él. Nosotros no tuvimos mucho que ver con él, porque trabajaba fundamentalmente en Alemania. Hemos estado en comunicación con la policía alemana, por supuesto, pero curiosamente había un hermoso gemelo suyo llamado Louis Becker, con quien sí tuvimos mucha relación. De hecho, nos vimos en la obligación de guillotinarlo ayer mismo». «Bien, es una cosa rara, caballeros, pero cuando vi a ese tipo tirado en la hierba, me llevé el mayor susto de mi vida. Si no hubiera visto a Louis Becker guillotinado con mis propios ojos, hubiera jurado que él era quien yacía en el césped. Luego, claro está, me acordé de su hermano gemelo de Alemania y, siguiendo la pista...». Iván interrumpió sus copiosas explicaciones por la excelente razón de que nadie lo escuchaba. El comandante y el médico miraban fijamente al padre Brown, que se había puesto dificultosamente en pie, y se apretaba las sienes como un hombre aquejado de un dolor súbito y violento. «Pare, pare, pare», exclamó. «Deje de hablar un minuto, porque entreveo la verdad. ¿Me dará Dios la fuerza que necesito? ¿Dará mi cerebro el salto adecuado para verla entera? El cielo me ayude. Yo solía pensar bastante bien. Hubo un tiempo en que podía parafrasear cualquier página de Santo Tomás de Aquino. ¿Se me partirá la cabeza o lograré ver? Veo solo a medias, solo a medias». El padre Brown hundió la cabeza en las manos y se mantuvo en una especie de rígida tortura de pensamiento o de oración, mientras que los otros tres solo podían seguir mirando este último prodigio de las últimas absurdas 12 horas. Cuando el padre Brown apartó las manos de la cara, ésta pareció fresca y seria como la de un niño. Dio un gran suspiro y dijo: «Acabemos con todo esto lo más rápidamente posible. Miren, esta será la manera más rápida de convencerlos a todos ustedes de la verdad.
Se volvió hacia el médico y dijo: «Doctor Simón, usted tiene una buena cabeza, y esta mañana le oí plantear las 5 preguntas cruciales sobre este asunto. Bien, si quiere usted hacer de nuevo esas preguntas, yo le responderé». Lleno de dudas y de asombro, el doctor Simón dejó deslizar los anteojos por la nariz, pero respondió inmediatamente: «Bien. La primera pregunta, como usted sabe, es por qué un hombre mataría a otro con un sable difícil de manejar cuando podría haberlo matado con una daga». «Un hombre no puede decapitar a otro con una daga», respondió tranquilamente el padre Brown, y en este crimen la decapitación era absolutamente necesaria. «¿Por qué?», preguntó interesado O'Brien. «¿Y la siguiente pregunta?», dijo el padre Brown. «¿Por qué no gritó el hombre ni nada?», preguntó el médico. «Los sables no son frecuentes en los jardines». «Las ramitas», dijo el sacerdote sombríamente, y se volvió hacia la ventana que daba al escenario del crimen. Nadie entendió lo de las ramas. ¿Por qué estaban en ese césped? Mírenlo. Tan lejos de cualquier árbol. No habían sido quebradas, sino cortadas. El asesino entretuvo a su enemigo haciendo demostraciones con el sable, mostrando cómo podía cortar una rama en el aire y cosas así. Luego, cuando su enemigo se inclinó para ver los resultados, un tajo silencioso y la cabeza rodó. «Bueno», dijo lentamente el médico, «eso parece bastante plausible. Pero las 2 siguientes preguntas desafiarán a cualquiera». El sacerdote seguía mirando críticamente por la ventana y esperando la pregunta. «Usted sabe que el jardín estaba cerrado como una cámara hermética», continuó el médico. «Pues bien, ¿cómo logró entrar en el jardín ese extraño?». Sin volverse el curita respondió: «Nunca hubo un extraño en el jardín». Se produjo un silencio y luego un cacareo repentino de risa casi pueril. Alivió la tensión. Lo absurdo de la observación de Brown provocó las burlas de Iván. «Ah», exclamó, «entonces no arrastramos un cadáver bien gordo hasta un sofá la noche pasada. Supongo que no había entrado en el jardín». «¿Entrado en el jardín?», repitió el padre Brown con tono reflexivo. «No, no del todo». «Pero bueno», exclamó Simón, «o se entra o no se entra en un jardín». «No necesariamente», dijo el cura con una leve sonrisa. «¿Cuál es la siguiente pregunta, doctor?» «Yo creo que está usted enfermo», exclamó cortante el doctor Simón, «pero le haré la siguiente pregunta si quiere. ¿Cómo salió Brain del jardín?» «No salió del jardín», dijo el cura, que seguía mirando por la ventana. «¿No salió del jardín?», estalló Simón. «No del todo», dijo el padre Brown. Simón sacudió los puños en un frenesí de lógica francesa. «Uno sale de un jardín o no sale», gritó. «No siempre», dijo el padre Brown. El médico se puso en pie de un salto. «No tengo tiempo que perder en conversaciones tan insensatas como esta», dijo enfadado. «Si usted no puede entender que un hombre esté en un lado o en el otro de un muro, no le molestaré más». «Doctor», dijo el cura con mucha suavidad, «siempre nos hemos llevado muy bien usted y yo. Aunque solo sea en nombre de nuestra vieja amistad, deténgase y hágame la quinta pregunta». El impaciente Simón se hundió en una butaca próxima a la puerta y dijo brevemente: «La cabeza y los hombros tenían cortaduras extrañas que parecían producidas después de la muerte». «Sí», dijo el cura inmóvil, «se hizo así para que usted aceptara la única y sencilla falsedad que, en efecto, aceptó usted. Se hizo así para que usted diera por supuesto que la cabeza pertenecía al cuerpo». Las fronteras del cerebro, donde se crean todos los monstruos, se movieron de manera horrible en el celta O'Brien. Sintió la caótica presencia de todos los hombres, caballo y mujeres pez que la fantasía antinatural del hombre ha concebido. Una voz más antigua que la de sus primeros padres parecía decirle al oído: «Apártate del monstruoso jardín donde crece el árbol del doble fruto. Evita el jardín del mal donde ha muerto el hombre con 2 cabezas». Sin embargo, mientras estas atroces formas simbólicas atravesaban el antiguo espejo de su alma irlandesa, su intelecto afrancesado estaba completamente alerta y miraba al extraño cura tan estrecha e incrédulamente como los demás. El padre Brown se había vuelto hacia ellos al fin y permanecía contra la ventana con el rostro en una densa sombra, pero incluso en esa sombra podían ver que estaba blanco como el papel. Sin embargo, habló muy sensatamente, como si no hubiera almas celtas en la tierra. «Caballeros», dijo, «ustedes no encontraron el cuerpo extraño de Becker en el jardín.
No encontraron ningún cuerpo extraño en el jardín. Frente al racionalismo del doctor Simón, yo sigo afirmando que Becker solo estaba presente en parte. Miren, señaló hacia el bulto negro del misterioso cadáver. Ustedes no han visto a ese hombre nunca. ¿Han visto alguna vez a este hombre? Rápidamente el padre Brown hizo rodar a un lado la cabeza amarillenta y calva del desconocido y puso en su lugar la cabeza de blanca cabellera que estaba a su lado. Y allí, completo, unificado, inconfundible, yacía Julius K. Brain. El asesino, prosiguió suavemente el padre Brown, segó la cabeza de su enemigo y lanzó la espada lo más lejos posible por encima del muro, pero fue demasiado inteligente para lanzar solo la espada. Lanzó también la cabeza por encima del muro. Entonces solo tuvo que adosar otra cabeza al cuerpo y, como insistió en una investigación privada, todos ustedes imaginaron que se trataba de un hombre totalmente diferente. «¡Adosar otra cabeza!», dijo O'Brien asombrado. «¿Qué otra cabeza? Las cabezas no crecen en los setos de los jardines, ¿no le parece?» «No», dijo el padre Brown con voz apagada y mirándose las botas. «Solo hay un sitio donde crecen. Crecen en el canasto de la guillotina, junto al cual estaba el jefe de la policía, Aristide Valentin, apenas una hora antes del crimen. Oh, amigos míos, escúcheme un momento más antes de hacerme trizas. Valentin es un hombre honrado, si es que estar loco por una causa discutible es honradez. Pero ¿no han visto ustedes en esos fríos ojos grises suyos que está loco? Sería capaz de hacer cualquier cosa, para acabar con lo que él llama la superstición de la cruz. Ha luchado por ello y pasado hambre por ello ha matado ahora. Los absurdos millones de Brain hasta ahora se habían esparcido entre tantas sectas que no amenazaban con alterar el equilibrio de las cosas. Pero Valentán oyó el rumor de que Brain, como tantos escépticos de cabeza de chorlito, se iba orientando hacia nosotros, y eso era una cosa totalmente diferente. Brain proporcionaría fondos a la empobrecida y luchadora Iglesia de Francia, apoyaría 6 periódicos nacionalistas como La Guillotina. La batalla se desequilibraba y el fanático se inflamó ante el riesgo. Decidió destruir al millonario y lo hizo como uno esperaría que el mayor detective del mundo cometiera su único crimen. Se apoderó de la cabeza cortada de Becker con algún pretexto criminológico y la trajo aquí en su maletín oficial. Tuvo aquella última discusión con Brain cuyo final no oyó Lord Galloway. Al fallar su conversación, llevó a Brain hasta el jardín cerrado. Le habló de esgrima, ilustró con un sable y las ramas su discurso, y Iván, el de la cicatriz, se puso en pie de un salto. «¡Loco!», aulló. «Va a ir usted a ver a mi amo, aunque tenga que llevarlo a usted». «Por supuesto. Ahora mismo iba a ir allí», dijo pesadamente el padre Brown. «Tengo que pedirle que confiese y todo eso». Conduciendo al desdichado Brown ante ellos como un rehén o una víctima propiciatoria, entraron todos juntos en tropel en la repentina quietud del estudio de Valentán. El gran detective estaba sentado a su escritorio, aparentemente demasiado ocupado para oír su tumultuosa entrada. Se detuvieron un momento, y luego algo en el aspecto de aquella erguida y elegante espalda hizo que el médico corriera hacia él de repente. Nada más tocarlo y mirarlo, vio que había una cajita de pastillas junto al codo de Valentán y que éste estaba muerto en su asiento. Y en el rostro ciego del suicida había más orgullo que en el rostro de Catón.